Muy buenos días para todos. Es un placer darles una cálida bienvenida a este evento sobre ciberseguridad y conciencia digital, donde vamos a hablar sobre desafíos, amenazas, riesgos y soluciones. Muchísimas gracias por acercarse. Los invitamos a todos a tomar asiento. Les damos la bienvenida a tantos aquellos que están aquí en el auditorio de Antel, como aquellos que nos acompañan en la sala Idea Vilariño y a través de Antel TV. La verdad, estamos muy contentos con la convocatoria. Creemos que es una jornada especial donde vamos a hablar temas súper interesantes y en los cuales todos estamos involucrados y a todos nos afecta. La realidad es que en un mundo cada vez más conectado, la ciberseguridad se ha vuelto un aspecto fundamental. Para que ustedes tengan una idea, el costo promedio de filtración de datos en 2023 fue de $4,5 millones y el aumento del ransomware, es decir, el malware que bloquea datos y pide un rescate por esa información y por esos datos, aumentó un 150%. Y en este escenario es crucial generar conciencia sobre los riesgos, pero también promover mejores prácticas. Y hay un activo que es fundamental, la información de las personas, la información de las empresas, la información de los gobiernos. Por eso, Antel y Netgate, con el apoyo de Banco República y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, organizaron este evento. Durante el día contaremos con la presencia de destacados expertos en la materia y también tendremos el honor de presentar el libro Guía de Seguridad de un Hacker de César Cerrudo, del cual cada asistente recibirá un ejemplar al final del evento. Tuve la posibilidad de leerlo este fin de semana y quiero recomendárselos especialmente porque además está escrito en un lenguaje súper simple, especialmente para aquellos que no somos expertos en la materia. Así que cada uno de ustedes va a poder llevarse un ejemplar al final. Quiero invitarlos a utilizar sus redes sociales para concientizar sobre la importancia de la ciberseguridad, etiquetando tanto a Netgate como a Antel. Y al final del evento tendremos un sorteo de 4 celulares, Samsung, Honor, Xiaomi y Motorola, entre todos los presentes. Así que los invito a quedarse hasta el final. Ahora le damos la bienvenida a Anabela Suburú, presidenta de Antel, Jorge Pereira, director de Netgate, y Juan Antonio Gavito, abogado y consejero de Codicem de ANEP. Los invito a subir al escenario, los recibimos con un aplauso. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días. Adelante. Si gustan, ¿cómo no? Adelante. Le cedo la palabra a Anabela Suburú, presidenta de Antel. Bueno, ¿funciona? ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos. Realmente cada vez que estoy de este lado y veo este auditorio tan lleno de gente, embarga la emoción. Hoy tenemos un evento muy especial, de un tema muy especial. Primero que nada, quiero agradecer a Jorge Pereira de Netgate, director de Netgate, que una tardecita de verano me visitó y entre charla y charla surgió esta idea que nos gustó enseguida porque es un tema importante que nos preocupa y nos ocupa en Antel como en tantas otras empresas del país. En nombre de Antel y de Netgate, agradecer al Banco República, que también se nos sumó inmediatamente, a GESIC, en nombre de su director, que lo tendremos aquí en unos minutos, que está trabajando muy fuerte en los temas de ciberseguridad a nivel del Estado, y a los destacados panelistas que también nos acompañarán hoy. Aunque este tema ha estado presente desde hace mucho tiempo, el desarrollo tecnológico, la conectividad, ha hecho que estas actividades de ciberseguridad se profundicen y se disminuyan los tiempos y surja la urgencia de defendernos contra los posibles ataques a vulnerabilidades existentes. La tecnología y este desarrollo tecnológico también ha dado herramientas más sofisticadas
a personas u organizaciones que eventualmente hacen un uso indebido de esta información. Información que sabemos cada vez es más y cada vez más importante y cada vez más cerca de su uso. Así que en el día de hoy le damos la bienvenida a todos y esperamos que hoy nos vayamos con más herramientas para defendernos contra esos posibles ataques, más herramientas a nivel de empresa y más herramientas a nivel de personas, porque ya no solo las empresas son las que estamos expuestas, sino también nosotros como personas. Así que clientes, amigos, sean muy bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Anabela. Jorge, te cedo la palabra. Adelante. Buenos días a todos. La tardecita de verano, Anabela, olvidaste decir que fue el 28 de diciembre. Hace apenas cuánto, ni siquiera 3 meses, con un verano de por medio. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo que nos regalan estando acá y a los que participan por Antel TV. El ciberdelito, ¿qué podemos decir? Es una pandemia. Afecta al mundo y en particular, lamentablemente, hemos visto en los últimos meses cómo también afecta al Uruguay. Y este evento se trata justamente de eso, de poner en la mesa a gente que nos pueda hablar de las amenazas, de los riesgos, pero también de las soluciones, porque no es que estamos todos desamparados en este mundo tecnológico, sino que por el contrario. Quiero agradecer a Antel, a Anabela, Humberto, José Carlos, Verónica, Marión, Natalia, Claudia, Santiago y el equipo de Antel TV por todo el apoyo. A la ministra Elisa Facio, de Industria, Energía y Minería, por el apoyo de su cartera y por haberlo declarado de interés ministerial. Al doctor Gustavo Osta, quise saludarlo, sé que está por acá, pero no lo vi, director de la DINATEL, muchísimas gracias por haber abrazado esta propuesta desde el Vamos. Al economista Salvador Ferrer, presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, y a sus autoridades por entender y por expresar una vez más que esto no es únicamente un tema banco, sino que es un problema país. Y a todo su equipo de marketing, Martín, Verónica, Marina, muchísimas gracias. Al equipo de Netgate, Pamela, Belén, Matías D., Matías H., sin ellos esto no hubiese sido posible. Verónica y Leticia de Nueva Comunicación por la organización, a Raquel, mi mujer, por sus consejos, a Santiago Pereira, director de Obituario Subí, pieza fundamental, que además nos presentó a César, que lo veo acá en la primera línea. César, te doy la bienvenida y te agradezco por la amabilidad para que Netgate haya podido editar tu libro, Guía de Seguridad de un Hacker, y que junto con Antel lo hayamos impreso para que cada uno se lo pueda llevar al final de la charla. Doctora Agustina Pérez Comenale, el monitor te parte. Gracias por estar acá, una experta en estos temas y además porque adaptó el libro de César con todo lo que tiene que ver a la legislación uruguaya. O sea que no solamente se llevan un libro técnico desde el punto de vista conceptual, sino que además de qué hacer en materia legal y cómo proceder en caso de un ciberdelito. Ever Pauas, director ejecutivo de AGESIC, muchísimas gracias por estar acá y para que nos cuentes la agenda que tiene el gobierno tanto para el sector público como para el sector privado. Doctor Juan Gavito, un gusto haberte conocido. Gracias por estar acá también y por mostrarnos o demostrarnos la importancia que para la educación pública tiene este tema. Grooming, cyberbullying, todas estas cosas que nos rodean ahora a nuestros niños, lamentablemente. Contadora Anabela Suburú, presidente de Antel,
muchísimas gracias por estar acá, por recibirnos en esta casa y por haber abrazado esta causa desde el vamos. Termino diciendo, doctor Juan Gavito, consejero del COICEN. Disculpas. ¿Qué te parece? Así que representando a la ANEP en este caso, obviamente. Termino diciendo que este es el primero de una serie de eventos que tenemos programados con Antel. Los siguientes, algunos van a ser en modalidad presencial, pero además vamos a estar generando videos sobre esta temática y los vamos a estar distribuyendo a través de las redes de NetGate y de Antel. Además, comentarles que tenemos un expediente generado en la ANEP para que ojalá esta propuesta de colaboración en este tema pueda ser extendido hacia la educación pública. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Jorge. Juan Antonio, adelante. Muy buenos días. Saludo cordial a cada uno de los presentes, a cada una de las personas que en representación de las instituciones mencionadas están acá. Un agradecimiento especial a Antel, en la persona de Anabela, porque siempre ha sido sensible a los requerimientos de la sociedad en general y de la educación en particular, ofreciendo su casa. Felicitación, por supuesto, a César Cerrudo por su obra, que, como ha sido dicho, no solo contiene definiciones precisas, sino, como dice el título, una guía sobre qué hacer. Seguramente, para los que entienden, habrá sucesivos niveles de abordaje de este tema, pero me parece que este instrumento es realmente muy bueno. Y, por supuesto, felicitación a NetGate, que es quien organizó esta actividad. Cuando a mí se me propuso participar en ella, la acepté de inmediato, básicamente por dos motivos. En primer lugar, quizá el más egoísta, porque la ANEP, como ustedes conocen, es una organización con una dimensión muy importante dentro del Estado. No es una empresa, pero tiene números casi de empresa. Y se imaginan ustedes que si estamos manejando casi 700.000 alumnos y sus fichas académicas, si estamos manejando 92.000 vínculos funcionales, 3.000 locales y un presupuesto que ya está en los 2.600 millones de dólares, es un objetivo apetecible para los hackers y para cualquier persona que tuviera la oportunidad de entorpecer nuestra actividad. Fíjense que de ahí depende no solo las inversiones, pago a proveedores y demás, sino lo que es más importante para nosotros, ya no el registro de las incidencias de gestión humana, sino toda la asistencia y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, que está todo a esta altura ya no en libretas o carnés como era en nuestra época, o quizá no hace tanto, sino todo en soportes informáticos e incluso compartidos. E incluso nosotros también, como todos sabemos, trabajamos con una entidad ajena que es Ceibal, a la que agradecemos mucho siempre, pero, o sea, existe esa realidad. Pero ese es el primer motivo, digamos, de interés, la protección, digamos, ¿no? Pero el segundo es el que tiene que ver con nuestro rol, es decir, que se dice es un problema de todos, desde luego que es un problema de todos, y si es un problema de todos, todos tenemos que adquirir las herramientas que nos permitan enfrentarlo. En ese sentido, la buena noticia es que ya en el año 2022 la ANEP definió su nuevo marco curricular nacional y en ese marco curricular nacional pretendíamos no dejar de lado las asignaturas y sus contenidos, no, pero sí agregar una visión o enfoque competencial que implique que de manera transversal los estudiantes, más que aprender de historia, geografía, física, matemática, etcétera, aprendieran a entender por qué estaban
cumpliendo ese proceso de aprendizaje, cómo enfrentar situaciones nuevas. Y ahí se define una serie de competencias, dentro de las cuales 2 de ellas tienen que ver con esto. La primera, el pensamiento computacional, que quizá no es lo más directamente relacionado con lo que nos ocupa, pero sí, sobre todo, el concepto de ciudadanía, que la definimos como ciudadanía global, local y digital. Y yo, para ser preciso, les voy a leer lo que está estipulado en ese documento, que dice que el alumno tiende a promover y visualizar formatos digitales de manera ética para analizar críticamente y o cuestionar la información y los contenidos. Transita por los procesos digitales en forma personal o colectiva con responsabilidad, conociendo los beneficios y los riesgos asociados. Interactúa y participa de manera ética, personal o colectivamente a través de formatos digitales para analizar y o cuestionar la información y los contenidos y conoce los beneficios y los riesgos asociados. Entonces, esto que es fácil de sintetizar es difícil de conseguir, pero lo importante es que esta dimensión se incorpora no cuando estamos, por ejemplo, en bachillerato, sino que se incorpora a través de todo el ciclo educativo, incluso desde la educación inicial, desde luego, de acuerdo al nivel de desarrollo intelectual de cada educando. O sea que estamos realmente comprometidos con esto y en otros planos, un poco más utilitarios, por así decir, y cumpliendo también otro de los roles que tiene la ANEP, la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, de la cual hay aquí varios integrantes, o sea, la Universidad del Trabajo del Uruguay, lanzó ya el año pasado una tecnicatura de nivel terciario en ciberseguridad, que se hace conjuntamente con Facultad de Ingeniería de la UDELAR, con AGESIC y con la Fundación Ricaldoni. Es una tecnicatura de 3 años o 6 semestres, en la cual realmente estamos muy esperanzados. De modo que, por todo lo que acabo de decir y por incluso algunas otras cuestiones que nos preocupan, yo lo digo en castellano, como el ciberbullying o violencia ejercida a través de las redes, es que realmente nosotros estamos muy esperanzados en que este tipo de actividades contribuyan a mejorar esas competencias y el bienestar de todos los ciudadanos y de nuestros educandos en particular. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los 3 por estas perspectivas y por estos aportes, una manera fundamental, un puntapié importante para este evento. Los invitamos a sumarse al auditorio y mientras tanto vamos a compartir con ustedes un video antes de invitar a los panelistas. Sí, tendremos cosas para hablar durante la mañana de hoy. Bueno, ahora sí es momento de presentar a nuestros distinguidos panelistas.
Nos van a brindar una visión experta sobre la ciberseguridad y sus implicaciones. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Agustina Pérez Comenale. Adelante y bienvenida. Director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, AGESIC, Ebert Pauwas. Adelante, bienvenido también. Y hacker profesional y autor de la Guía de Seguridad de un Hacker, César Cerrudo. Bienvenidos los tres. Es un gusto contar con ustedes en la mañana de hoy. Ustedes van a tener la posibilidad de hacer llegar sus consultas y sus preguntas porque tenemos al final de este panel un espacio reservado para que ustedes se acerquen a aquellas interrogantes que tengan para que ellos directamente las puedan contestar. Comenzamos con el señor Ebert Pauwas, director ejecutivo de AGESIC y director ejecutivo de Presidencia de la República. Hoy nos proporcionará una visión integral sobre las acciones que se tomarán tanto desde el sector público como desde el sector privado para dar seguimiento a lo establecido en la rendición de cuentas de 2022. A ver, adelante, gracias. Exacto, ¿qué tal? Buenos días para todos. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en la casa de Antel. Gracias a Anabela, gracias a Netgate también por la invitación y por la iniciativa y por supuesto gracias a César y a Agustina por acompañarme hoy esta mañana lluviosa de casi llegando al invierno, aunque no se sabe porque llueve, sale sol, llueve, en fin, no importa. Yo anoche me ponía a pensar, porque uno de los roles que tiene AGESIC es justamente lo que se hablaba en el panel anterior, que es generar herramientas para los entornos digitales, herramientas, como bien se decía, de ciudadanía digital. Y dentro de ciudadanía digital se encuentra la ciberseguridad. Ahora, yo me preguntaba lo siguiente, cuando ustedes hablan con personas de mi edad para arriba, yo tengo 40, de 40 para arriba, y se ponen a hablar, no, estuve en una charla de ciberseguridad. ¿No les pasa como que del otro lado encuentran como, ¿qué es eso? Ciber, marcianos, cosas raras. Y en realidad, esa distancia que tenemos con la seguridad de la información es algo que nos ocupa y nos preocupa. Porque somos nosotros quienes, en principio y en final, los que tenemos la responsabilidad y la obligación de protegernos en entornos, como bien se dijo, cada vez más digitalizados, entornos privados y por supuesto públicos. Si algo que me gusta es encontrarle el sentido a las cosas, porque yo decía así ciberseguridad. Bueno, ¿qué es ciberseguridad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de seguridad o cuando César dice en el libro ciberseguridad? La palabra viene arranca en cibernética, y cibernética viene del griego, que toma de dos palabras, kibernetike y kibernetikos. Kibernetike era el arte de dominar una máquina por parte de un humano. Imaginemos un barco en aquella época de la antigua Grecia. Y kibernetikos era el timonel de ese barco. Luego se agregó seguridad. Esto fue coincidentemente en 1956, el mismo año que se usó por primera vez la expresión inteligencia artificial. 1956, por un lado inteligencia artificial, por el otro ciberseguridad. ¿Y qué es entonces? Es el arte de manejar una máquina por un humano de manera segura. Ahí empieza a bajar el concepto de lo que es ciberseguridad y lo que después más tarde nos va a explicar mucho mejor Agustina y César. Pero ¿por qué es importante hoy? Malena, vos cualquier cosa decime, no sé cómo vamos con el tiempo. Tranquilo, vamos bárbaro. Porque esto es apasionante, entonces empezamos y terminamos tomando café a las 6 de la tarde. Es muy probable. Participando todos. Lo que sucede es que en mi caso, desde el sector público, los estados son cada vez más digitales aunque no nos demos cuenta. En Uruguay es un típico caso que no nos damos cuenta, pero que tiene una madurez de un ecosistema digital muy, muy alta. A modo de ejemplo, y participé, por supuesto, activamente de eso, Uruguay fue uno de los pocos países en el mundo que manejó la pandemia con una herramienta digital. Desde el presidente de la República hasta la última dosis de refuerzo de COVID que se dio en aquel momento, se dio con una herramienta de transformación digital. Y creo que nadie se lo preguntó, ni se lo cuestionó, ni dijo, ¿esto es transformación digital en el Estado? Pues sí, lo es. Claro que lo es. Y además, según los últimos indicadores, en realidad resultados de la encuesta EUTIC que hicimos en 2022 con AGESIC y el INE, se desprende que los hogares con Internet aumentaron del 88 al 91%. El 90% de las personas mayores de 14 años utiliza Internet
y el 83% de ese porcentaje lo hace a diario. Principalmente para comunicarse y un 81% para entretenerse. Y también aumentaron las transacciones online y, por supuesto, luego de la pandemia aumentó el teletrabajo. Con respecto a la encuesta Kids Online que hicimos junto con UNICEF en AGESIC, 9 de cada 10 niños escolarizados se conectan a diario y declaran conocer algo nuevo cada vez que se conectan. Principalmente los niños, niñas y adolescentes lo que hacen es participar en redes sociales y también jugar, principalmente. Pero también hay otras, estoy tirando algunos highlights para demostrar que, por un lado, el Estado mejora en transformación digital y por el otro debe necesariamente que mejorar en su estrategia de ciberseguridad. Lo primero, y de vuelta a felicitar a Netgate, es la colaboración público-privada. Nosotros durante la pandemia aprendimos y maduramos muchísimo como Estado uruguayo en la colaboración público-privada para estas cosas. Porque, por supuesto, al Estado solo no le da el músculo y a los privados solos tampoco le da el músculo. Ever, me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo se trabaja entre públicos y privados? Si hay una coordinación explícita y cómo se ha avanzado en ese sentido. Hay una coordinación explícita. En Uruguay, les cuento para poner un poco en situación, adentro de la Agencia de Gobierno Electrónico existe la Dirección de Seguridad de la Información y dentro de la Dirección de Seguridad de la Información está el CERT y el SOC. El CERT es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos y el SOC es la oficina que se encarga de monitorear previamente los incidentes y que los incidentes no pasen a eventos. Además, Uruguay cuenta con un Consejo Asesor de Seguridad de la Información que lo integran no solo públicos, sino también academia y los privados. Y con los privados, la verdad que tenemos un relacionamiento excelente que viene de larga data, porque recordemos que Uruguay es uno de los países que más exportan software per cápita en el mundo. Entonces, por supuesto que la relación es fluida, pero en seguridad de la información, por ejemplo, participan activamente de este tipo de comité. Ever, ¿y cuáles son los objetivos puntuales y cómo se materializan, cómo se cristalizan para que no queden simplemente en una idea o en una intención? Los objetivos que cambiamos en la última rendición de cuentas son generar una conciencia colectiva en el ámbito público de una estrategia nacional de ciberseguridad. Entonces nosotros creamos un nuevo comité que lo integra no solo AGESIC, sino también el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Antel, UTE, Banco República, Banco Central y capaz que y el Secretaría Nacional de Inteligencia Estratégica. El objetivo es sentar en la misma mesa a las infraestructuras críticas y los tomadores de decisión que debemos tener una mirada largoplacista en cuanto a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Por eso hay 2 proyectos de decreto que se van a firmar antes de fin de año con la Estrategia Nacional y con la reglamentación de estos artículos de la rendición de cuentas, porque además de crear este instrumento, se crea el Registro Nacional de Ciberincidentes, que ahora incluye a los privados. Se da la potestad de eventualmente amonestar a aquellos que no informen, más algunas otras disposiciones que estamos esperando por la reglamentación, aunque los borradores ya están prontos. Hay un aspecto que es fundamental y es en la medida que avanza la tecnología, también avanzan las posibilidades de los riesgos, aparecen nuevos desafíos. ¿Cómo venimos en ese sentido? ¿Se están haciendo cosas? ¿Cómo evaluás la puesta en práctica? Mirá, hay un tema que está bueno primero señalar. Cuando los estados dicen los incidentes aumentaron, no necesariamente es malo. ¿Por qué? No es que aumente los incidentes, sino que lo que aumenta es el control y la revisión de estar viendo. Partamos de la base que los incidentes son 100%. En este momento a toda esta sala nos la están tratando de pegar por alguna vía. Lo que pasa es que los estados o las empresas, cuando empiezan a controlar más, obviamente los indicadores de incidentes empiezan a subir. Porque además hay que separar un poco lo que es ciberseguridad, ciberdelito, ciberdefensa, cibercrimen. Son conceptos distintos, aunque a veces quedan todos mezclados y se complica la discusión. ¿Cuánta gente está trabajando hoy en el marco de AGESIC? ¿Cuánta gente está volcada? Y esto para dar un reflejo de la importancia que cada vez más está tomando este asunto y hay por parte de AGESIC una relevancia y un materializar y precisamente idear, poner en práctica, poner equipos a trabajar.
En AGESIC trabajan cerca de 300 personas, es una agencia muy grande para el Uruguay, tiene un presupuesto anual de unos 45 millones de dólares, lo cual es mucho, es más que algunos ministerios incluso. Lo que pasa es que está dividido en distintas direcciones, una es seguridad de información, planificación estratégica, servicios en línea, sociedad de la información, y cada una tiene N cantidad de departamentos que trabajan en distintas iniciativas, tanto en Uruguay como internacionalmente. Porque además, algo que es importante, pero creo que lo podemos dejar para después, es que hoy en realidad es el debate público y creo que a todos nos interesa saber cómo regulamos, cómo Uruguay regula inteligencia artificial o incluso ciberseguridad. Danos una pista. Y yo creo que hay que prestar mucha atención a lo que hace la comunidad internacional, muchísima atención. ¿Y esto es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan hoy? Lo que pasa es que hay que pensar que cuando yo iba al liceo, y el concepto de soberanía era determinado, era bueno, las leyes nacionales obligan a los uruguayos, etcétera, etcétera, cosa que es cierta, sigue siendo así, pero en cuanto a tecnología el paradigma está cambiando. Porque ¿cómo obligo yo? O sea, como poder puedo obligar a un extranjero o una empresa extranjera que haga o deje de hacer determinada cosa en Uruguay. Pero el tema es que ¿queremos hacer eso? Bueno, en principio parece que no. Imaginemos que nos quedamos sin, no voy a decir Spotify porque casi pasa, algún otro proveedor, ¿verdad? Y le pasa a Uruguay, y le pasa a la Unión Europea, y le pasa a todos los países esta disyuntiva. Entonces, para mí la clave está en la mirada en la comunidad internacional. Entiendo yo que lo que puede llegar a ocurrir es que vayan a existir determinados estándares en donde Uruguay debe estar, como está, por ejemplo, en el de protección de datos, que el estándar es el C108+. Y cada vez la vara está más alta, ¿no? Porque los desafíos son mayores también. Lo que pasa es que estamos asistiendo a un crecimiento exponencial tecnológico. Yo decía, esto empezó en 1956, pero recién en el 2022 empezó el debate. El debate público, porque en realidad técnicamente siempre se debatió sobre inteligencia artificial y se trabajó sobre inteligencia artificial. La Estrategia Nacional de Uruguay de Inteligencia Artificial, la primera es de 2018, bien digo. O sea, es bastante anterior a este debate y ahora se está revisando esa estrategia. En 2021 en la ONU, los 193 países que la componen votaron afirmativamente la recomendación sobre ética en la inteligencia artificial, antes de OpenAI, antes de ChatGPT. Y Uruguay adhirió a la recomendación el año pasado y se está trabajando en lo que se llama Readiness of Assessment, que es la capacidad que tiene el país de poder estar maduro para recibir inteligencia artificial. ¿Hay forma de ubicar a Uruguay en un ranking internacional o saber cómo nos estamos moviendo globalmente en este aspecto? Bueno, algo que acá no se conoce tanto, sí hay muchos rankings y por lo general estamos en el top 3 en todos. En transformación digital en el Estado estamos primeros en Latinoamérica y Caribe y terceros en las Américas por detrás de Estados Unidos y Canadá, cerca dentro de los 30 mejores del mundo. En Cyber Security Index estamos quintos, ese es un ranking de la ITU. En gobierno abierto estamos muy arriba. Yo te diría que en casi todos estamos en el top 3 y por eso Uruguay está participando internacionalmente en muchísimos foros, lo cual es bueno para nosotros porque lo que queremos es básicamente dos cosas, proteger los derechos de las personas de dos maneras, cuidando los derechos personales y aplicando transparencia algorítmica, que es otro debate, por eso nos podemos ir todo el día. Y por el otro lado es fortalecer también la industria nacional y pensar en lo que ocurre en el ámbito privado de desarrollo de software. Ebert, una rúbrica final antes de cerrar, después tendremos espacio para las preguntas. ¿Sobre qué de todo? Para no cortarte de golpe y ya darle paso a César, simplemente seguimos charlando entonces después en el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ebert. Le damos un aplauso. Y a continuación tenemos el privilegio de contar con la presencia de César. Es reconocido a nivel mundial como uno de los hackers más destacados. Aprendí con este libro que hay hackers buenos, hay hackers malos. Probablemente nos vas a hablar de esto porque tenemos una idea asociada de, bueno, ¿qué hace un hacker? ¿Para qué está? ¿Y en realidad es nocivo? Bueno, en realidad no. Vamos a escuchar esto y otros conceptos por parte de César. Nos va a introducir en los desafíos actuales de la ciberseguridad y las soluciones.
A través de su obra Guía de Seguridad de un Hacker, explorará los riesgos que enfrentan tanto individuos como empresas, así como los impactos de los ciberataques en las organizaciones. César, adelante. Gracias. Buenos días. Yo hace unos años empecé a usar el término hacker profesional justamente para que la gente pregunte, le llame la atención y para desmitificar el término hacker. Porque para lo que nos dedicamos a ciberseguridad, más que nada la parte ofensiva, para nosotros hackers es algo normal de llamar y lo vemos como algo bueno. Pero resulta que por las películas, los medios, por ahí la gente que no está muy relacionada con la ciberseguridad lo toma como algo malo. Entonces, bueno, muy buena la explicación. Como en toda profesión hay buenos y malos, yo soy uno bueno. Bueno, como todos sabrán, hoy en día está todo siendo conectado. Tal vez lo sabemos, pero no nos damos realmente cuenta de qué tanto estamos dependiendo de la tecnología y qué tanta tecnología utilizamos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, todos tenemos teléfono celular, o sea, desde que nos levantamos, ya chequeamos el teléfono, ya estamos inmediatamente conectados. Tenemos computadoras, tablet, computadora de escritorio, portátil. Hoy en día el televisor se conecta a Internet y vemos ya televisión por streaming y no por otro medio. Tenemos autos que se están conectando a Internet, también la heladera, el lavarropa, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace 10, 15 años que iba a haber heladeras y lavarropas que se conecten a Internet? Y así todos los servicios también que utilizamos online, ¿no? Si uno quiere ir al médico, tiene que sacar el turno online. Si también tiene todas las posibilidades de comprar por comercio electrónico distintos productos en cualquier parte del mundo. O sea, toda nuestra información está online, todos los servicios que estamos utilizando, la mayoría está online. Entonces, estamos cada vez utilizando más tecnología y esto hace que incremente nuestra dependencia de la tecnología. ¿Por qué? Porque si alguna de esa tecnología que nosotros usamos diariamente no está disponible por cualquier motivo, eso cada vez va a tener un impacto más grande en nuestra vida. Por ejemplo, imagínense que hoy se hubieran levantado, agarran el teléfono y no funciona. No funciona de ninguna manera, no funciona. ¿Cómo los hubiera impactado a ustedes en el día de hoy? Poder tener que andar sin teléfono, ¿no? Todo el mundo tiene ahí el email, las redes sociales, distintas aplicaciones, distintas cosas relacionadas con el trabajo, con lo que sea. Entonces, al no tenerlo disponible, le causa un gran impacto en su vida diaria. Y así pasa también con otras tecnologías que utilizamos. Entonces, esto hace que cada vez sea más importante saber cómo proteger esa tecnología que utilizamos diariamente. Saber cómo hacer un uso más seguro de esa tecnología para que no tengamos problemas. Para que, por ejemplo, si se rompe, no nos perjudique, si nos hackean, no nos perjudique. O tratar de evitar, ¿no?, las consecuencias, tratar de evitar que nos hackeen o tratar de evitar consecuencias, por ejemplo, si se nos rompe. ¿Cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, tener copias de seguridad. O si se nos rompe un teléfono y lo usamos para cosas importantes, tener otro y poder enseguida utilizarlo. Todas estas cosas que le estoy diciendo seguramente para todos se le hace obvio, pero estoy seguro que no lo tienen en la cabeza diariamente, ¿no?, de esta dependencia tecnológica, de esta importancia que hoy en día tiene la ciberseguridad. Entonces, esto hace que realmente necesitamos como que nos sacuda, ¿no? El concepto, la idea de este evento parece que tiene que ver con eso, con generar conciencia, con decir, miren, acá hay una problemática, acá hay algo que tenemos que prestar atención y hacer algo al respecto y cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, con esto inicialmente quería resaltar la dependencia de tecnología y por qué es importante la ciberseguridad. Le propongo que usemos nuestra imaginación para imaginarnos un escenario futuro en donde unos criminales quieren robar 25 millones de dólares de una empresa financiera de Hong Kong. Por supuesto, quieren hacerlo sin que los atrapen, sin que los identifiquen y hacerlo de la forma más rápida posible. Y están confiados que tienen un plan muy bueno porque tienen acceso a la última tecnología. Entonces, ya elaborado su plan, lo quieren ejecutar. Para esto identifican a una persona importante de esta empresa en Hong Kong y le envían un email haciéndose pasar por el jefe de finanzas de esa empresa, ¿no? Entonces le dicen, necesitamos tener una reunión con vos porque estamos en una negociación secreta, necesitamos que hagas una transferencia urgente y para eso unite ahora mismo a esta videoconferencia y le pasan en ese email un link para que se una a esa videoconferencia.
Entonces, bueno, desconfía un poco, pero dice, bueno, vamos a ver qué pasa en la videoconferencia. Entonces se unen a la videoconferencia y en la videoconferencia aparece el jefe de finanzas con otros colaboradores de la empresa. Obviamente el jefe de finanzas no estaba en el mismo lugar, estaba en Reino Unido, ¿no? O sea, hacía pasar que estaba en Reino Unido. Entonces, esta persona de la empresa, cuando se une a la videoconferencia, ve el jefe de finanzas, pero realmente el que está atrás son los criminales que se hacen pasar por esta persona utilizando la última tecnología de inteligencia artificial. Es como que se transforman su cara y su voz en tiempo real. Entonces la persona que está siendo víctima de este engaño realmente ve al jefe de finanzas y no a los cibercriminales. Entonces en esa reunión le dicen, mira, estamos en una operación secreta muy importante, tenés que transferir 25 millones de dólares inmediatamente a estas cuentas. Entonces la persona, claro, ve que el director de finanzas de su empresa le da órdenes y dice, bueno, ¿cómo no? Y procede a hacer esto. Inmediatamente después que lo hace, los criminales se van con los 25 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué le pareció esto? Es un escenario muy fantástico, muy surrealista, posible o no. Bueno, bienvenidos al futuro, ¿no? Esto ya pasó hace muy poquito, hace un mes, 2 meses. Exactamente lo que le conté pasó, ¿no? Aunque parezca increíble. Y esto es para ilustrar en qué situación estamos hoy, a qué nos enfrentamos hoy cuando hablamos de posibles ciberataques y de amenazas. ¿Quiénes son los principales actores que realizan ciberataques? ¿Cuáles son las principales amenazas? Por un lado tenemos los cibercriminales, que los cibercriminales puede ser cualquier persona en cualquier parte del mundo, de cualquier edad. O sea, no es que tenga una raza, una edad o algo, no, puede ser cualquier persona en cualquier parte del mundo de cualquier edad. Están altamente organizados, o sea, se habla de cibercrimen organizado, tienen estructuras jerárquicas, tienen jefes, tienen gente que se encarga de las herramientas, tiene gente que se encarga de reclutar, de recaudar, de realizar ciberataques. Están muy organizados, es como la mafia, ¿no? Como la mafia organizada. Y no necesariamente son gente, como le podría decir, violenta, mafiosa. Puede ser, no sé, un chico de 15 años que está en Europa del Este, que no tiene trabajo, tal vez es pobre, pero sí tiene una computadora, tiene acceso a Internet y puede ver en el cibercrimen una fuente de ingresos. Por lo general, siempre se enfocan en hacer el mínimo esfuerzo para obtener la máxima ganancia. ¿Por qué? Porque hay tantas oportunidades de cibercrimen en Internet, hay tantos millones de usuarios, tantas partes de donde uno puede hacer algo malo para robar información, robar dinero, que por lo general se enfocan en lo más fácil, que le cueste menos esfuerzo, pero que a la vez le reditúe más. Por ejemplo, no van a esforzarse en un mes en tratar de hackear una empresa por robar 10 millones de dólares, por ejemplo, porque dicen, no, en 2 días hackeamos a 10.000 personas de cualquier parte del mundo y robamos lo mismo, ¿no? Y como son tan exitosos, tienen muchos recursos. Entonces, con todos los ciberataques que van haciendo, van recolectando dinero y ese mismo dinero que recolectan en forma ilegal, obviamente, les sirve para seguir creciendo su organización y para seguir realizando cada vez más ciberataques y en forma más sofisticada con mejores herramientas. Después, por otro lado, tenemos los países. Los países realizan ciberataques con distintos motivos, más que nada relacionado con espionajes y ciberguerra. Espionaje sería las agencias de inteligencia de los distintos países lo utilizan para espiar otros países o espiar empresas, y los países que no son democráticos o pocos democráticos lo hacen para lo que quieren, ¿no? Para cualquier motivo que les sirva. Y el caso de ciberguerra tiene que ver que se usan los ciberataques cuando 2 países entran en conflicto. Bueno, tienen una parte que es la parte física, cinética creo que se le dice, de la guerra, y está la parte cyber, o sea, atacar un país, los sistemas, tratar de hackear los sistemas del otro país. Esto, para que tengan idea, cada tanto se descubren campañas de espionaje, de ataques de distintos países. Por lo general siempre anda China, Rusia, Estados Unidos también lo hace, pero por ahí están más descubiertos, más disfrazados, y el que más expone es Estados Unidos, por eso por lo general se atribuye más a China y Rusia, pero tienen muchos recursos. O sea, los países son los que más recursos y tienen las armas más sofisticadas, ciberarmas, por llamarlo de alguna manera, que básicamente le permiten realizar ataques sin que se den cuenta y por lo general atacar cualquier persona o empresa.
Para que tengan una idea, hoy en día muchos países tienen ciberarmas que le permiten hackear el teléfono de cualquier persona sin que se den cuenta. O sea, si uno es blanco de un posible ciberataque de un país, por ejemplo, uno puede ser un empresario importante de una empresa que va a hacer negocios con China, con una empresa china importante y vaya con un teléfono, lo más probable es que lo hackeen. O hay una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la tecnología tiene problemas de seguridad. Y como les decía, los países son los que más presupuesto, más recursos tienen las mejores ciberarmas. Entonces, hoy en día es posible que a uno le hackeen el teléfono y ni se dé cuenta. Entonces, y le roben toda la información que tiene. Esto pasa hoy en día, lo pueden ver en las noticias a veces. Todos estos ciberataques que pasan tienen un impacto en las personas y en las empresas que utilizan la tecnología. Algo bastante visible es el impacto en la parte económica. ¿Por qué? Porque si hackean una empresa, por empezar le pueden robar, como este ejemplo que vimos al principio, que fue real, que le robaron 25 millones de dólares, entonces le pueden robar dinero de sus cuentas bancarias a través de un engaño, un hackeo de sus sistemas, pero también cuando una empresa es hackeada, después tiene que responder ante ese incidente, ante ese ciberataque, para resolver ese problema. A veces pasa que una empresa puede quedar un día sin sistemas, una semana, un mes sin sistema. Entonces eso tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque no va a poder vender, no va a poder cobrar, no va a poder pagarle a sus empleados. Distintas implicaciones. Entonces esto tiene una alta implicancia económica y le hace perder mucho dinero a la empresa cuando tienen un incidente importante. Otra cosa tiene que ver con la pérdida de reputación. Cuando los ciberataques a empresas se saben, cuando son públicos, esa empresa queda sometida a la opinión pública y a veces muy negativa. Entonces tiene un alto impacto de reputación a la empresa porque dice, no, resulta que esta empresa tiene 1 millón de clientes y no sabe proteger la información de sus clientes porque se la acaban de robar. Y después, por último, la pérdida de privacidad. ¿Por qué? Porque cuando hay robo de información, esa información se publica y las personas a la cual pertenece esa información quedan expuestas, ¿no? Pasa cuando publican, por ejemplo, la dirección de donde viven las personas, los números de tarjeta de crédito, números de documento, etcétera, distinta información personal, queda expuesta, entonces las personas pierden privacidad. Y después también está la parte más privada, digamos, personal, que tiene que ver cuando se exponen fotos y videos íntimos. Esto la verdad que también pasa seguido, por ahí no se sabe, pero me ha tocado que me contacten gente que le ha pasado cosas de que han comprometido su intimidad y la verdad que es algo, las personas en un estado de desesperación, que incluso me contactan sin conocerme. Me conocen indirectamente o tal vez lo he conocido una vez, pero están tan desesperadas cuando le pasa algo que se avergüenzan porque tienen que contar una situación de intimidad para a ver si pueden recibir ayuda para resolver el problema. Por lo general ya es tarde, pero bueno, quería reflejar esto que me ha pasado algunas veces, que la persona realmente avergonzada, sin conocerme mucho, me contactan y es algo que es muy malo y tiene un gran impacto en las personas. Esto es de un informe del Computer Crime Report, creo que se llama, del FBI, que lo saca todos los años, donde pueden ver que el año pasado se perdieron 12.5 billones de dólares en ciberataques. Esto más que nada de Estados Unidos, pero también reciben reportes de otros lugares cuando piensan que el ataque es dentro de Estados Unidos. Y el año pasado han recibido 2.400 denuncias por día, ¿no? Y en los últimos años tienen un promedio de 758.000 denuncias anuales. Esto es como para que vean la cantidad de ciberataques que hay diariamente y anualmente. En este caso es más centrado en Estados Unidos, pero da un reflejo interesante, ¿no? Pensado en esto con el impacto que le decía, de que tiene un impacto importante en la parte económica, hay empresas que estiman, o hay reportes que han estimado, que en Latinoamérica un ciberataque a una empresa, un ciberataque exitoso, le puede costar más de $100.000, ¿no? Esto es interesante para tenerlo presente porque por ahí uno piensa, bueno, no, tener más seguridad me sale costoso, pero bueno, a ver cuánto me sale si no tengo esa seguridad y me atacan y me roban información. ¿Cuáles son los ataques más comunes que se ven diariamente? Hay distintos tipos de ciberataques. Veamos ahora los más comunes. Los más comunes son los engaños, que se le dice phishing, que viene del inglés de pescar, porque dice que se lo pesca al usuario. Entonces el usuario recibe un mensaje, puede ser por email, mensaje de texto, WhatsApp, Instagram, lo que quieran, reciben un mensaje
que trata de engañarlos para que el usuario provea el usuario y contraseña de algún servicio y de esa forma se lo roban y después le van a ingresar a sus cuentas por distintos motivos, robar información, hacerse pasar por ustedes, etc. Después tenemos malware en general, que malware significa software maligno, que es software que hay distintos tipos de malware. Los más comunes son el spyware, que básicamente se usa para espiar. Entonces, cuando uno se infecta con spyware en algún dispositivo, su computadora, su teléfono, lo que hace es tratar de espiar y capturar sus usuarios y contraseñas, sus números de tarjeta de crédito, su información bancaria y después la envía a los atacantes. Por otro lado, tenemos el ransomware, que eso también es algo muy común hoy en día, que es un tipo de malware que infecta la computadora y codifica, encripta todos los datos para que no sean más accesibles. Entonces uno no puede acceder más a sus datos y se le pide recompensa a cambio de poder recuperar los datos. Entonces, si uno no paga y no tenía backup, pierde los datos para siempre, o si tenía copia de seguridad de su información, la puede restaurar. Pero si no, tiene que pagar para que le den un software específico para que pueda recuperar sus datos. Y después, otro tipo de ciberataque más común significa en explotar, se dice, problemas de seguridad que tienen las distintas tecnologías. Por todas las tecnologías, así como tienen fallas técnicas, vieron que a veces se cuelga, no anda bien, bueno, a veces también tienen problemas de seguridad, que esos problemas de seguridad, a ser explotados por los cibercriminales, por ejemplo, pueden sobrepasar las medidas de seguridad de esa tecnología y de esa forma acceder al sistema para robar información. Entonces, esto es bueno tenerlo presente, que toda tecnología tiene problemas de seguridad que pueden ser o no explotados. Ya yendo más en detalle al tema de ransomware. El ransomware ha ido cambiando en el último tiempo. Antes era más masivo, esto que les decía al principio, que los cibercriminales quieren hacer el menor esfuerzo para mayor ganancia. Entonces, como que distribuían ransomware por todo el mundo y infectaban a distintos usuarios, empresas, y le pedían a todos tanto dinero. Capaz que le pedían, no sé, $1.000, $10.000, a todos los mismos. Pero ahora se ha estado haciendo más específico. ¿Por qué? Porque infectan una computadora, ven antes de encriptar la información, la roban, después la encriptan, después la codifican, y no solo que la roban, sino que la analizan para ver qué información hay. Y cuando ven que hay información valiosa ahí, tal vez, ven que hay millones de usuarios, ven que hay información de tarjeta de crédito, ven que hay información financiera, como que identifican, esta información es de una empresa y esta empresa debe tener dinero porque esta información es muy valiosa. Entonces le piden más dinero, depende la víctima que tienen. Eso está pasando hoy en día. Antes a las empresas le pedían a todas los mismos, hoy en día se dan cuenta que si es una empresa más importante le piden más dinero. Algo que se agregó también en el último momento es que, aparte de amenazar con que no van a poder recuperar más la información, también se amenaza que si no pagan van a publicar toda esa información online para que esté accesible a todos. Entonces, por más que una empresa diga, bueno, me infecté con ransomware, pero tengo backup, puedo recuperar la información, esa información también fue robada. Y no puede prevenir que ahora que fue robada que la publiquen. Entonces muchas empresas terminan pagando para que no publiquen esa información. También están tan avanzados, tan automatizados que la gente, los criminales que explotan esto de ransomware, ofrecen sus servicios a cualquiera que quiera ir por ese camino criminal también. Entonces tienen ransomware as a service. O sea, si yo, una persona común, no tengo que hacer, me quiero dedicar a robar en internet, a conseguir dinero haciendo cosas malas, puedo contratar y comprar tal vez la licencia del software, entonces te ofrecemos licencia por un año, actualización, te sale tanto dinero. O si no querés licencia por un mes, te sale tanto. O si no, vamos a comisión. Le va a decir, bueno, te damos todo el software, vos podés ir a hacer tus cosas malas y te cobramos comisión de lo que recaudes de las cosas malas que hagas, ¿no? Entonces es como que tienen un modelo muy amplio de negocios y la gente que se dedica a esto ofrece su herramienta a terceros que quieran utilizarlas, por supuesto que le cobra y se benefician todos. Y esto, como ya lo mencionamos, se pueden dar cuenta, genera grandes pérdidas. Por esto que les decía, si no tienen backup, tienen que pagar para recuperar la información, o si tienen backup, tienen que pagar para que no le publiquen la información. Esto el año pasado causó que se paguen 1.1 billones de dólares. Esto es una estimación a nivel mundial de lo que se pagó
en rescates por temas de ransomware. Algo que me quedó ahí al último es que esto realmente la situación ahora es bastante mala en todos los ataques que se producen diariamente. Esto para mí va a empeorar antes de que mejorar. ¿Por qué va a empeorar? Porque como les mencionaba, esta gente tiene cada vez más recursos con todo el dinero que recauda y lo reinvierte para mejorar sus herramientas, para ser más efectivos. Entonces ahora con la nueva inteligencia artificial pueden hacer los ataques cada vez más dirigidos, más específicos. A muchos seguramente le ha pasado que les llega algún email de engaño que dice soy del Banco Santander, tiene que cambiar su clave inmediatamente para no sufrir problemas, pero uno dice, no, pero yo no soy cliente del Banco Santander. Entonces a eso obviamente que no le da importancia. Pero ahora como hay cada vez más datos expuestos online, están más accesibles, más sumados a herramientas como inteligencia artificial o otras herramientas, los atacantes pueden hacer cada vez todo más teledirigido. Entonces a las personas les va a llegar algo específico para ellos. Le va a decir, mira, soy de tu banco y van a saber el banco de esa persona. O soy de tal servicio y van a saber que esa persona tiene tal servicio. Van a saber tal vez en qué ciudad vive, etc. Van a tener muchos datos para hacer los ataques más difíciles de detectar. Entonces, para mí va a empeorar antes de mejorar. En todo lo que es el ecosistema de Internet, la parte mala, digamos, tenemos lo que se llama Dark Web y Deep Web. Dark Web es algo que está dentro, podríamos decir, de Internet escondido y solo se puede acceder a través de una herramienta específica que se llama, por ejemplo, Tor, la red Tor. La red Tor es una red anónima que está escondida y uno solamente puede acceder utilizando ese servicio y es completamente anónimo, o sea que no se sabe quiénes son los que están ahí ni qué es lo que hacen. Y después tenemos lo que se llama Deep Web, que básicamente es lo que está en Internet pero no está accesible directamente, no está indexado en Google. Y para poder ingresar uno tiene que saber específicamente dónde está ese contenido o tiene que tener un usuario y contraseña para poder ingresar a acceder a eso. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí es donde los cibercriminales venden de todo. Venden información que se roban, venden ciberarmas, distintos tipos de herramientas para hacer cosas malas. Por ejemplo, en temas de ciberarmas, acá podemos ver un listado de distintas armas, distintas herramientas, tecnologías que se usan para robar información de distintas maneras. Como pueden ver, los precios son muy bajos, o sea, son muy bajos, incluso pueden ser más bajos, incluso pueden encontrar herramientas que son gratis. Lo que tienen que, estas herramientas por lo general también son para gente que no tiene mucho conocimiento técnico, entonces son más fáciles de usar, le dan todas las instrucciones específicas de cómo las tienen que usar. Y las gratis tal vez no. Después también datos robados, por ejemplo, se pueden encontrar datos de tarjetas de créditos, datos bancarios, en Estados Unidos número de seguridad social para suplantar identidad y como pueden ver son muy baratos, por ahí le pueden vender incluso 1000 tarjetas de créditos, que bueno, uno sabe, tal vez no andan todas, pero bueno, 1000 tarjetas de créditos con todos los datos, o le dicen, mira, tenemos esta tarjeta de crédito a la venta que tiene un crédito de $10.000 y te lo venden por 1000, vos sabés que le podés sacar mucho más. Y así también con cuentas bancarias, información de todo tipo, bueno, todo está a la venta y distintos precios, por lo general precios económicos. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona con conocimientos básicos, no necesita ser un experto ni manejar mucho técnicamente una computadora, ni ser programador, ni nada, puede convertirse fácilmente en un cibercriminal. Con respecto a todo esto de por qué pasan a veces los ciberataques, porque no, obviamente para que haya ciberataques tiene que haber quien los realice, que están, como vimos, cibercriminales, también los países, tiene que haber una causa de por qué son exitosos a veces. Entonces en ese aspecto tenemos dos problemas grandes, uno tiene que ver con las personas y otro con la tecnología. Referente a los problemas con las personas, tenemos algo básico que es que la mayoría no tiene conocimientos básicos de ciberseguridad. No estoy hablando de ser experto en ciberseguridad, sino cosas básicas. Por ejemplo, la mayoría nunca se preocupa cómo hacer que su teléfono esté configurado de la forma más segura posible hasta que le pasa algo malo. Por lo general pasa eso, que las personas empiezan a prestar atención a algo cuando le pasa algo malo. Entonces, en general se ha hecho una adopción muy rápida de tecnología y cada vez se utiliza más tecnología, pero no aprendemos lo suficiente como para hacer un uso básico y seguro de esa tecnología. Y esto aplica tanto a personas individuales como a empresas. Hay falta de atención y descuidos, incluso hay gente que tal vez tiene conocimientos básicos de ciberseguridad, pero por falta de atención y descuido cae en engaños y le terminan robando su información. También está relacionado con el apuro, falta de tiempo,
también esto pasa a veces en las empresas, ¿no? Que se descuidan buenas prácticas en ciberseguridad porque dicen, no, están los negocios primeros, o sea, no podemos perder una semana tratando de que esto sea más seguro, no, tenemos que ponerlo mañana disponible porque necesitamos vender, necesitamos generar cosas. Entonces, todo esto tiene que ver entre sí, ¿no? La falta de atención, descuido, apuro, falta de tiempo y falta de conocimientos básicos. Todo esto hace que hoy en día la mayoría de las personas no preste atención o no sepa tampoco cómo hacer un uso seguro de la tecnología. Y sumado a esto se refleja en las empresas, hay falta de personal. Por distintos motivos, puede ser falta de presupuesto, puede ser porque las empresas no le den la necesaria atención a la ciberseguridad o porque no puedan conseguir personal. Eso también está pasando a escala global, que hay falta de personal calificado en el ambiente de ciberseguridad. Después, yendo a los problemas con la tecnología, bueno, ahí tenemos que es muy común en las empresas que hay tecnología vieja, hay sistemas de 10, 20 años que no se cambian. ¿Por qué? Porque toda la información está ahí, cambiarlo es costoso, hay que migrar los datos. Si ese sistema un día que no ande ya perjudica a toda la empresa, entonces coexisten sistemas muy viejos que por lo general son inseguros con sistemas viejos, con sistemas nuevos, y eso hace que se vuelva todo inseguro. Después también esto que mencionaba de que todas las tecnologías tienen problemas de seguridad, bueno, constantemente se descubren problemas de seguridad en los sistemas más utilizados, puede ser Windows, servidores de base de datos, etcétera, sistema operativo de teléfonos celulares. Continuamente se van descubriendo problemas de seguridad y los fabricantes lo van arreglando en el tiempo. Pero también pasa que no se aplican esas soluciones a los problemas. Entonces, cada tanto ustedes han visto seguramente las actualizaciones automáticas que tienen en Windows o en su teléfono que tienen que actualizar para nueva funcionalidad, pero también esas actualizaciones traen soluciones a problemas de seguridad. Pero muchas veces en las empresas no se los instala porque eso lleva tiempo, requiere personas, hace que se produzca menos, etc. Entonces hace que los sistemas queden más expuestos a que sean atacados. Otra cosa común tiene que ver con que se usan malas claves o hay claves por defecto que no se pueden cambiar. Esto pasa también a veces con los sistemas viejos, ¿no? El sistema viejo me permite poner solamente una clave de 5 letras de largo y no me permite poner mayúscula, tiene que ser todo en minúscula, por ejemplo. Entonces esto hace que ese sistema no se pueda proteger adecuadamente y que sea más fácil de adivinar esa clave. O me permite que ponga claves muy difíciles. Por ejemplo, de clave le pongo casa, ¿no? Entonces esa clave es fácil de adivinar, el sistema no me restringe. Entonces por ahí falta también que la tecnología no le dé el pie al usuario para que cometa error y le exija más seguridad al momento de elegir claves. Y algo muy común también tiene que ver con la mala configuración de los sistemas, ¿no? Porque a veces traen opciones de seguridad, pero se los configura en forma inadecuada, entonces los permisos, los accesos no están bien configurados y tal vez alguna información que tiene que ser solo accesible por determinado usuario es accesible por cualquiera. Entonces cualquiera puede acceder a información de otro usuario. Esto pasa por lo general por mala configuración en los accesos, permisos, etc. Y finalmente, hay mucha tecnología que le falta ya directamente las protecciones de seguridad y le falta herramientas para poder configurar fácilmente si tiene opciones de ciberseguridad. Esto es muy común y también se ve en las herramientas, tecnologías más viejas, ¿no? Entonces, esto hace que sea más difícil de proteger cierta tecnología, que quede más expuesta, porque ya directamente no trae estas protecciones o trae muy pocas. Hay una analogía, no sé cómo vamos de tiempo. Ya estamos Esta la en el pasamos. resumen. Vamos a resumir. Bueno, de resumen, como vimos, hay cada vez un aumento y mayor dependencia tecnológica. Hay problemas de seguridad con la tecnología, las amenazas digitales, los cibercrimen, todo eso está creciendo cada vez más. Falta de conciencia en ciberseguridad en general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar ya. No mañana, no, ya tenemos que tomar decisiones ahora y empezar a pensar en esto y tratar de hacer algo, ya sea en forma personal, ¿no? Con la tecnología que usa una persona, como también las empresas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, educación, concientización es algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy acá. Buscar asesoría profesional buena, implementar buenas prácticas de seguridad en el uso diario en las empresas, utilizar herramientas y servicios de seguridad y para las empresas tener equipos de seguridad, ya sea internos, externos o ambos.
A mí nunca me gustó decir acá hay un problema y no hacer algo al respecto. Por eso ya hace un tiempo, ya hace unos años, empecé a enfocarme más en lo que es la concientización, ¿no? Tratar de explicar los problemas y qué se puede hacer al respecto y que la gente vaya adquiriendo más concientización. Entonces, el año pasado empezamos con Ecoparty, que es una organización que hace eventos más importantes de Latinoamérica en Buenos Aires todos los años, iniciativas para ir a las escuelas de liceo en Argentina a dar charlas de ciberseguridad, de conceptos básicos, y yo di charlas para 3 escuelas, para 200 chicos, y después ellos siguieron, y el año pasado se le dio charla a 1000 chicos de distintas escuelas. También hablé con gente de Chile, de otra conferencia para hacer lo mismo allá, que eso también está empezando. Ahora también, como mencionó Jorge, vamos a tratar de hacer videos educativos para chicos y para pymes para poder concientizar en ciberseguridad. Y después está el libro que también surgió hace mucho tiempo con esto, con el motivo de poder llegar a todo público con un lenguaje sencillo y fácil de entender, con cosas prácticas para que la gente pueda hacer un uso más seguro de la tecnología. Esto quiero agradecer a Antel y Netgate por haberlo apoyado. Quiero aclarar que yo de esto no cobro nada, yo cedí todos los derechos. Para que esto sea solo de mi lado sin fines de lucro, para que le pueda llegar a la gente lo más fácil posible y al menor costo. Así que bueno, estas son iniciativas que yo estoy apoyando y haciendo para poder hacer algo al respecto de este tema. Para ir finalizando, este año seguramente decenas de empresas y organizaciones uruguayas van a ser hackeadas y van a perder miles de dólares y, por supuesto, tal vez su empresa puede llegar a ser víctima de un ciberataque. Entonces, esto es para llevarlo y para pensar al respecto. Como decía, tenemos que empezar ya, porque siempre, una y otra vez lo he visto, que se empiezan a hacer cosas cuando ya está el problema. Y cuando ya está el problema, ya es muy tarde y por lo general es una situación muy grave. Y como último, para que se lleven como ejercicio, pensar qué puede pasar si me hackean. Si me hackean a mí, si me hackean a mi empresa o a la empresa donde yo trabajo, ¿qué puede pasar? ¿Qué impacto tendría en mi vida? Distintos tipos de impacto. Es interesante hacer este ejercicio porque de esta forma uno por ahí puede tratar de ser más consciente y hacer algo al respecto. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya interesado y le haya gustado. Excelente, César. Muchísimas gracias por tu aporte. Tengo la percepción de que muchas veces subestimamos lo vulnerables que estamos a estos temas y realmente la manera de blindarnos primero es ser proactivos. Así que muchísimas gracias. Vamos a tener espacio ahora para conversar y los quiero invitar a ustedes a que trasladen sus preguntas. Va a aparecer ahora un QR en el extremo, allí está, a la derecha. Pueden acceder a ese QR y enviar sus consultas, preguntas, reflexiones en unos minutos nada más. Vamos a estar conversando con ellos en el living para trasladarles lo que ustedes quieren preguntar. Ahora sí, quiero recibir y dar la bienvenida a la abogada Agustina Pérez Comenale, quien se ha destacado en el ámbito de las tecnologías emergentes, incluyendo proyectos de Web3, criptomonedas, inteligencia artificial y tratamiento de datos. Agustina nos va a guiar a través del panorama legal de la ciberseguridad, explorando las regulaciones existentes, los conceptos legales pertinentes y los mecanismos de denuncia disponibles en nuestro país. Agustina, adelante. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Gracias a todas las personas que mencionó Jorge. Y bueno, es un placer para mí también poder estar apoyando y participando de esta jornada de concientización, ¿no? Que es un poco lo que decía César. Para nosotros lo importante es que a partir de acá todos entiendan o estén un paso más cerca de cuando vean una noticia, entender los conceptos, saber de qué se está hablando y poder aplicarlo en su día a día, ya sea laboral o ya sea también en el ámbito personal. Estuvimos hablando, bueno, justamente de todo esto de lo que es la ciberseguridad, o sea, todo lo que es protegernos dentro del ámbito digital. Y como vemos, y como también estuvo mencionando Eber, Uruguay no está por detrás, es un tema que es recurrente, que está en la mesa de discusión y que, bueno, que se sigue trabajando y que es importante tenerlo en cuenta y también estar atentos, ¿no?, a las novedades que justamente nos vienen brindando y van trabajando. Me imagino que a todos los presentes les debe haber pasado de que en algún punto recibieron, por ejemplo, o recibieron o conocen a alguien que recibió un mensaje, ya sea por redes sociales, ya sea por WhatsApp o cualquier mensajería justamente que mencionaba hoy César, que dice, a modo de ejemplo, no sé, estoy de viaje, me pasó algo, necesito una suma de dinero. O te ponen otro mensaje que dice, por ejemplo, en este video apareces vos y tiene una URL, un link. Así sucesivamente con otros tantos casos
que sabemos que o a algún amigo les pasó, o a algún familiar, o capaz que nos pasaban a nosotros mismos. Y ahí yo me animaría a preguntarles, no los voy a hacer participar, porque en un momento pensaba preguntarle, bueno, que levanten la mano efectivamente quién lo hizo y quién no, para no herir susceptibilidades, pero me animaría a preguntarles a ver cuántos efectivamente después de eso hicieron las denuncias respectivas. No solamente hablo de denuncias a nivel de lo que es instituciones, por ejemplo, judiciales, policía, entre otros, sino también dentro de lo que son las plataformas de redes sociales. Muchas veces vemos que se generan como campañas de, por ejemplo, este perfil es falso, ayúdenme a denunciarlo. Y eso es importante que sea una práctica a la que todos estemos acostumbrados y que utilicemos de la manera correcta. Cuando digo esto es, obviamente el día de mañana se pueden generar campañas engañosas para perjudicar el perfil de alguna persona digital. Sin embargo, la herramienta está creada para que podamos evitar y en cierta medida ayudar a estas plataformas de gran volumen de datos a que puedan efectivamente tener veracidad dentro de todo lo que sucede dentro de ese mundo digital. Dentro del libro, en el capítulo 8, ahí van a ver detallado todas las vías de denuncia que tienen en Uruguay para cualquiera de las casuísticas que estuvimos hablando. No menciona lo que son las denuncias dentro de las plataformas porque ahí generalmente son de manera muy intuitiva y tienen un paso a paso para poder tanto denunciar contenido, por ejemplo, que fuera ilícito o denigrante o violento, entre otros, así como lo que tenga que ver capaz que con algo personal nuestro, de esa persona no soy yo, lo que está diciendo es engañoso, entre otras cosas que también van a tener la posibilidad de hacerlo. Todas esas plataformas fueron mejorando todo lo que es esa capacidad de respuesta ante este tipo de operaciones. Acá, en lo que es Uruguay, tienen varias vías para poder hacer este tipo de denuncias. Y, como les decía, se mencionan, y por eso los invito a que después vean con mayor detalle, en realidad, el capítulo 8, y que el día de mañana, si a ustedes les pasa o les pasa a alguien cercano a ustedes, puedan efectivamente utilizarlas. Dentro de ellas está, por ejemplo, bueno, todo lo vinculado a lo que son las denuncias de la Unidad Reguladora de Protección de Datos que está en AGESIC, que generalmente fue la que más trabajó en todo lo relativo a lo que es denuncias, por ejemplo, vulneración de base de datos. Esto sucedía, una empresa el día de mañana veía o sospechaba, ni siquiera tenía la certeza, sospecha de que puede haber tenido algún tipo de ciberataque o que se puede haber tanto haber mirado una base de datos, haberla modificado o hasta haberla usurpado, o sea, efectivamente tomar esa base de datos dentro de los ejemplos que decía César. Bueno, todos esos tipos de operaciones pueden hoy ya denunciarse dentro de la unidad, que lo podemos ver también con Ever. Y además también ustedes, usuarios, pueden hacer denuncias, tanto de manera web o presencial, entre otros, para cuando, por ejemplo, ven que sus datos están utilizados de una manera que no corresponde o que no tendrían que estar comunicándose con ustedes, o como, por ejemplo, como decía César, este banco, yo no soy cliente, no entiendo por qué me está haciendo este tipo de ofertas. Todo eso hoy por hoy se puede realizar. Y no solamente se puede realizar, sino que pueden consultar las resoluciones que tiene esta institución, que van a ver generalmente cuál es la forma de solucionarlos, cuáles son las sanciones y qué se interpreta también más allá de la regulación. Todo esto está regulado en la 18.331, que es la ley justamente de protección de datos personales, y después decretos reglamentarios, entre otros, que fueron complementando toda esa regulación. Eso vendría a ser, porque a veces cuando hablamos de la ciberseguridad, todos nos imaginamos como el cibercrimen, ¿no? La parte de delitos, y entender que a veces también hay muchas vías, más en el ámbito civil, por decirlo de una manera, que, bueno, que también son importantes considerarlas. Más allá de eso, bueno, en el Ministerio del Interior y tanto en Fiscalía hay unidades especializadas en cibercriminalidad, que, bueno, algunas son muy recientes y otras ya tienen 1 o 2 años, que justamente abarcan y empiezan a generar una fuerza de trabajo para poder efectivamente llevar a cabo investigaciones. Uruguay también fue invitado por el Consejo Europeo a formar parte del Convenio de Budapest, que después podemos seguir charlando, que la gran importancia que tiene es que el día de mañana, más allá de que es un tratado internacional vinculado a la parte de ciberseguridad que está hace muchos años, facilita lo que es la cooperación internacional. No solamente la cooperación, eso significa poder intercambiar información con distintos países, ya sean miembros o observadores, sino además también poder capacitar a las instituciones sobre estos ciberataques y sobre la información que maneja todo este entorno global. Hoy, a medida que iban escuchando, César mencionaba como que distintos puntos que nosotros vemos que estamos conectados.
Y eso mismo, ese universo de puntos, que esto a mí me da como una red de blockchain, pero en realidad tienen que ver todos esos nodos, todos esos puntos, a nosotros en el ámbito del derecho nos pasa lo mismo. Porque en realidad cuando empezamos a hablar de la parte de ciberseguridad, hablamos, por ejemplo, de engaños, los famosos scams, que generalmente se dan mucho en el ámbito financiero, y en Uruguay empezaron a regularse más en el ámbito financiero. El Banco Central del Uruguay trabajó arduamente con distintas instituciones para justamente empezar a generar caminos o vías rápidas para ya sea lo que es congelamiento de cuentas o para que determinados agentes y todo lo que es, por ejemplo, proveedores de servicios de pago, de emisiones de dinero electrónico, tengan un estándar de seguridad mayor y además lo que es justamente esas denuncias de incidentes vinculados a la seguridad de la información. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, que se puede hablar más adelante, las redes de conexión de Wi-Fi abiertas, el gran peligro. Nosotros vemos una red de conexión, sabemos que nos podemos conectar a una red Wi-Fi y decimos, perfecto, me conecto y no gasto datos, pero entender las implicancias que tiene eso. La utilización de VPNs, de esas redes que son como un túnel digital que lo que permite es operar y que todos los que están dentro de esa red no puedan, en cierta medida, visualizar mis operaciones. Todo el concepto de lo que es la identidad digital, eso es algo que AGESIC trabajó arduamente para justamente generar esa identidad, lo que es la firma digital. También se prevé, por ejemplo, dentro de la misma regulación, que es la 18.600, se prevé la falsificación de documento electrónico, que eso ya estaría como en cierta medida regulado. Y hacer énfasis en lo que mencionaba César, que es ese Internet de las cosas, ¿no? Ese IoT. Que, como sabemos, hoy estamos conectados por todos lados y gran parte de nosotros entendemos que para poder acceder al mundo digital siempre vamos a necesitar un dispositivo. Entonces, ese dispositivo va a ser nuestro primer puente, va a ser nuestro primer contacto, va a ser nuestra primera entrada a justamente este tipo de vulneraciones. Después, como le mencionaba el tema de IoT, ahí puedo traer un poco también qué está pasando en el mundo. Europa, por ejemplo, presentó un proyecto que es el proyecto de ciberresiliencia, le llaman, que vendría a ser esa resiliencia digital que se intenta regular, que lo que hace es establecer que todos los dispositivos, ya sean fabricantes, importadores o distribuidores, tienen que cumplir con determinados estándares de ciberseguridad. Esto no solamente al momento de lanzar el producto o de la primer compra, sino también de lo que es el ciclo de vida del producto, que ahí es un poco lo que mencionaba César con el tema de las actualizaciones. El día de mañana un fabricante no puede decir yo largo este producto al mercado, por decirlo de una manera, y no voy a hacer un seguimiento de cómo pueden hackearlo, porque hay que entender que lo que es el tema de ciberseguridad va a ser constante. Nunca vamos a llegar a un punto óptimo de decir, bueno, este es el mayor estándar de ciberseguridad, a partir de ahora no voy a ser vulnerable a ningún tipo de ataque. Eso no va a suceder. Por eso tenemos que entender que es un trabajo diario, del día a día, y que a nivel regulatorio es importante que lo tengamos en cuenta para exigir que justamente todos esos dispositivos que hoy por hoy nosotros utilizamos para poder acceder a ese mundo digital contemplen determinados estándares. Ese es el objetivo de este proyecto, en realidad, que tiene la Unión, entre tantas otras cosas como registro de ciberataques, todo lo que tiene que ver con darle información al consumidor de efectivamente qué tan seguro es ese dispositivo y darlo en un lenguaje que podamos entender todos y así sucesivamente. Ustedes bien saben que, más allá de que compremos la última tecnología, vamos a ver que, por ejemplo, imaginemos que compramos un iPhone, a la semana ya tenemos una actualización para descargar. Descarguen las actualizaciones. Por algo están a mano y es porque generalmente todas estas empresas, como bien decía César, tienen esos, lo que se llaman equipos rojos o red teams o otro tipo de mecanismos para saber cómo pueden llegar a vulnerarlos. Entonces es importante de que siempre estemos atentos. También, por ejemplo, a nivel de lo que es el marco europeo, que es el que generalmente miramos más desde la región, está la NIS2, que es un marco de una directiva, en realidad me animaría a decir, de ciberseguridad, que lo que hace es establecer que, por ejemplo, tiene mayor profundidad por ir algo muy básico. Los servicios esenciales tienen que tener estándares de seguridad mayores a otro tipo de empresas. Esto me refiero a, por ejemplo, suministro de agua, de energía. Todo ese tipo de lo que sabemos que estaría catalogado dentro de servicios esenciales tiene que tener un mayor estándar de seguridad y tienen que asegurar una inversión mayor en lo que son los equipos vinculados a la temática de ciberseguridad. Y como vemos, después César capaz que nos puede contar, pero hay muchísimos trackers online que nosotros podemos ver como en tiempo real los ciberataques que se van haciendo en el mundo.
Y esto que nosotros vemos acá no es algo que esté acelerado, por decirlo de alguna manera, ni que sea de un día. Los ataques son constantes, y no solamente porque las personas están porque hay personas detrás atacando, sino porque hoy es más fácil, por eso es también tan importante regulaciones que van a venir, por ejemplo, vinculadas al tema de inteligencia artificial, porque hoy por hoy muchos de los que atacan hasta son sistemas automatizados que están todo el tiempo intentando vulnerar a distintas personas. Entonces, una de las cosas que vemos es que en el ámbito de los que nos preocupa a nivel de regulación es entender las vulneraciones, por ejemplo, persona física, entender las vulneraciones a nivel corporativo e entender las vulneraciones a nivel institucional de gobierno. Todo eso tiene que atacarse de manera segregada, por decirlo de una forma. Por eso es tan difícil pensar en una ley de ciberseguridad, por ejemplo, una regulación centralizada de ciberseguridad. Porque son tantos lados que tenemos que estar contemplando, estándares, márgenes, personas, distintos tipos de víctimas, que surge muy difícil que un mismo estándar pueda ser aplicable para todos. Por eso es importante, bueno, un poco lo que decía Eber y que después podemos ir charlando, eso de mirar el marco internacional, apostar a esa cooperación y entender también los distintos sectores que hay capaz que darles un tratamiento diferente, dependiendo, por ejemplo, si estamos, imaginemos, con un sector vulnerable, como pueden ser niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo cuando estamos con personas técnicas, y así sucesivamente. Entonces, eso es algo que, al menos a nivel de opinión personal, entiendo que va a ir como evolucionando, así como muchos conceptos legales van a ir evolucionando. Yo creo que, por ejemplo, en un futuro, cuando hablemos de negligencia informática o cibernética, capaz que va a pasar de que hay determinados tipos de operaciones, o por ejemplo, si bajaste las actualizaciones del teléfono, si cumpliste con determinados temas de ciberseguridad, que capaz que se van a hacer cotidianos y ya se van a entender de que todos tendríamos que saberlo. Y no podemos apostar a la ignorancia, por decirlo de una manera, para, en cierta medida, el día de mañana no ser culpables, porque, por ejemplo, puede pasar de que a cualquiera de ustedes les mandan un link y no por haber cliqueado de ingrese aquí o mande este mensaje o mándeme este dinero, que capaz que son como instrucciones más específicas. Pero puede pasar porque solamente, por ejemplo, haya un script en un HTML, o sea, un sitio malicioso, que solamente por entrar a ese sitio yo ya estoy abriendo una ventana para que puedan ingresar a mis datos. Entonces, eso es importante de que a veces para nosotros puede no llegar a ser tan clara la situación, pero creo que el mensaje más importante es estar atentos a que hoy en Uruguay hay un proyecto de ciberdelitos, es el 5º intento de tener justamente una regulación en ese aspecto. Se intenta tipificar delitos que en realidad están mencionados en Budapest. Muchos de esos tienen una reacción bastante vasta y eso es positivo porque más allá de las herramientas tecnológicas que se utilicen, se va a poder seguir aplicando la misma regulación. El ejemplo, el de usurpación de identidad. Los invito también a que se informen sobre ese aspecto porque en realidad se tomaron varios de esos delitos que sí están mencionados en Budapest. Y hay otros que hoy por hoy lo que nos venía pasando en Uruguay es que básicamente ante cualquier situación de la que estoy mencionando, casi todos íbamos al 347 del Código Penal, que es básicamente la tipificación del delito de estafa o receptación, que tiene un concepto muy amplio, que es básicamente esa persona que a través del engaño busca un provecho económico o para sí o para un tercero, y casi todos entraban dentro de ese tipo bajo esa tipificación de delito, por decirlo de alguna manera. Más allá que el de grooming también quedó tipificado en la 19.580 de género, y así como decía la de documento electrónico, la de falsedad también. Pero, bueno, este proyecto lo que hace en cierta medida es dar ese empujón a un paso para estar más cerca de formar parte de esta cooperación internacional vinculado a Budapest. Y eso, y no dejarnos como engañar, en realidad, más allá de que los sistemas sean viejos, sean nuevos, sea tecnología nueva, sea vieja, no necesitamos de inteligencia artificial para poder ser pasible de estos ataques. A veces hasta las tecnologías más simples y justamente que son más vulnerables, son sistemas que son más fáciles de hackear. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Agustina. Mientras les damos tiempo a ustedes ya los últimos minutos para que hagan llegar sus preguntas, se me ocurría mientras te escuchaba
es preguntarte, a ver, en términos de datos personales, está contemplado en la Constitución, está contemplado en las leyes, hay decretos. ¿Esto es suficiente para el amplio espectro que implica la ciberseguridad? No sé si es suficiente, porque creo que nunca va a ser suficiente, pero es un primer paso. Ahí me animo también a traer un poco a Ever a la conversación, porque en realidad él mencionaba de que, bueno, a nivel gobierno se está trabajando en rendición de cuentas, en empezar a trabajar una gobernanza de datos. Entonces, más allá de lo que es la 18331, uno de los temas que se empezó a cuestionar mucho es el dato simple o el dato neutro es algún dato que ya está protegido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la reutilización de datos? Porque hoy por hoy, por ejemplo, lo que es entrenar sistemas de inteligencia artificial, entre otros, implica utilizar esos datos, a veces datos que ya tienen tratamientos, a veces es reutilizar datos, y se empieza a generar todo un estudio de ese ciclo de vida de datos que capaz que con una nueva estrategia de gobernanza se empieza a contemplar. Y ahí le abro un poco, comparto la pregunta con Ever. Uruguay tiene los más altos estándares en protección de datos, está al nivel de Unión Europea. Lo que sucede es eso, lo que está viendo, todavía no ha cambiado Unión Europea, pero va en vías de cambiar, es qué pasa con el paso siguiente en cuanto al tratamiento automatizado de datos. De hecho, en Uruguay el artículo, creo que es 33 o 34 de esa ley, establece la prohibición de la recolección automática de datos por parte de automatismos. No dice inteligencia artificial porque no estaba de moda decirlo, pero dice automatismos, o sea, algoritmos que automáticamente recolectan nuestros datos. En Uruguay está especialmente protegido. Están especialmente protegidos los datos vinculados a la salud de las personas y así como eso, bastantes otros. Entonces los estándares son buenos. Lo que en definitiva no te termina alcanzando es como todo. Vos tenés, y acá me pongo a pensar como país, vos tenés una torta presupuestal que tenés que ir dividiendo y por supuesto, ¿qué quisiéramos tener? Más personal para ir a controlar más cosas, porque por ejemplo, es habitual que las empresas grandes cumplan a rajatabla lo que decía Agustina. Si al supermercado X le vulneran una base de datos, al otro día va y denuncia a la unidad reguladora y dice, che, mirá que me vulneraron la base de datos. El kiosco que vende revistas y que tiene una pequeña base de datos y capaz que no lo sabe. Y el Estado no llega al kiosco a decirle, mirá, tu pequeña base de datos también es parte de... Entonces, está un poco en el equilibrio de recursos humanos, presupuesto, contralor, etc. De acuerdo. Agustina, ¿qué pasa con las denuncias? A ver, tenemos herramientas para hacer las denuncias, pero en ese sentido, ¿cuán eficiente es hacer la denuncia? Y en segundo lugar, ¿cuán amigable y cuán simple es hacer la denuncia? Porque muchas veces nos enfrentamos a formularios o a mecanismos que, ¿cómo lo ves? Y depende, primero, de la institución donde se esté haciendo la denuncia. En realidad, por ejemplo, la unidad reguladora, un RCDP, que es parte de AGESIC, se puede hasta hacer digital. Siempre va a ir muy de la mano. A ver, esto es un tema importante, es que se menciona, no quiero espolear el libro, pero se menciona dentro de los consejos, que es cuando nos sucedan este tipo de cosas, primero guardemos la información y además no la modifiquemos. ¿Y por qué digo esto? Por el tema de la prueba. ¿No? Cuanto mayor nosotros tengamos respaldo para poder justificar lo que estamos justamente declarando, va a ser más fácil poder o facilitar en realidad a la institución de que pueda transitar este camino. En realidad las resoluciones se ven, por ejemplo, cuáles son más o menos el tipo de decisiones, se ven, por ejemplo, qué pasa o que muchos usuarios hicieron denuncias y podemos ver justamente cuáles son los resultados o qué se toma en consideración para, por ejemplo, sancionar a la empresa. Eso para tenerlo en cuenta al lado de la empresa y para tenerlo en cuenta al lado del usuario, porque muchas veces pasa al lado de la empresa que el tratamiento o el encargado o el responsable de la base de datos no está en la empresa, sino que es tercerizado. Y a veces pasa, por ejemplo, que las actualizaciones de la base de datos en tiempo real no se dan. Entonces, por ejemplo, puede ser que se esté contactando a alguien o así sucesivamente. Entonces es importante, y otro concepto que es muy importante en tema de datos y que en su momento se le dio mucho énfasis después del decreto, es el de responsabilidad proactiva. O sea, es importante de que las empresas tengan esa prevención de intentar mitigar vulneraciones a la base de datos. ¿Cómo se demuestra esto? Y, por ejemplo, teniendo sistemas acordes, teniendo un delegado de datos, así sucesivamente con otro tipo de prácticas. Y capaz que lo mismo, esa responsabilidad proactiva, el día de mañana se puede pensar para lo que es la ciberseguridad. O sea, si nosotros el día de mañana vamos a sancionar una empresa, por ejemplo, porque tuvo una vulneración, no es lo mismo una empresa que tiene, por decir algo, antivirus al día y toda la programación específica o toda la prevención ya diagramada, tiene un oficial para cualquier tipo de incidentes o lo que fuere, distinto a una empresa que no lo tiene.
Entonces, ese tipo de conceptos para mí son lo que capaz que van a empezar a resonar y que ya resuenan a nivel internacional y que seguramente, bueno, se empiecen a aplicar localmente. Y a nivel judicial, lo mismo, como les mencionaba, me refiero más a lo que es la investigación policial, o sea, en la parte de derecho penal, criminal, por decirlo de alguna forma, depende mucho del tipo de operativa. Una cosa es lavado de activos, otra cosa es financiamiento de terrorismo, otra cosa es, por ejemplo, un engaño financiero. Ahí, dependiendo del sector donde estemos, en realidad es cómo se va a ir transitando el proceso, por decir de una forma judicial y a través de la fiscalía. Pero en todos los casos se intenta llevar una ardua investigación, se solicita hasta cooperación al sector privado en capacitaciones y otras cosas, y bueno, muchos llegan a un puerto. De todas formas, como le decía, hoy por hoy casi todo entra dentro de un delito genérico del articulado del Código Penal, que este tipo de proyecto de ley en la parte de cibercrimen, de ciberdelitos, va a ayudar a que sea más clara que justamente se cometió un ilícito. Gracias, Agustina. Muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones y por los conceptos que virtieron. Vamos a pasar ahora al espacio de las preguntas y para eso quiero invitar a subir a Jorge Pereira, director de Netgate, para que también se sume a esta conversación. Y ya vamos recibiendo sus mensajes y sus consultas. Jorge, servite un micrófono. Gracias. Bien. Empecemos. Agustina, una de las preguntas que llega es, ¿qué pilares ves elementales para conformar un marco regulatorio de ciberseguridad al día de hoy, actual? Y al día de hoy, diría que con todo más o menos lo que fuimos conversando, es un tema de, primero, abarcar un poco lo que es la cooperación internacional, o sea, qué fue sucediendo y adherirse a estándares internacionales. Hoy, por ejemplo, tenemos la ISO 27001, que tiene un marco, un estándar, y así sucesivamente cada una de las regulaciones va estableciendo. Entonces, creo que primero es importante ver qué sucede en el mundo porque los ciberataques no tienen fronteras y tenemos que estar un poco al estándar global. Y después, por otro lado, me animaría a decir de contemplar eso, los distintos sectores o áreas. O sea, tomar por un lado, por ejemplo, lo que es la parte como criminal, o sea, derecho penal, tomar por otro lado lo que es el área civil, ¿no? Reputacional, y tener efectivamente mecanismos de reclamo para lo que pueden ser ese tipo de daños. Y después ir por la parte, por ejemplo, de derechos fundamentales, la parte de sectores vulnerables, y así sucesivamente como que ir abarcando cada una de esas áreas de una manera ardua. Y después pensar en eso, en conceptos como la responsabilidad proactiva, o sea, tomar figuras de la regulación, pero que están para, por ejemplo, protección de datos, entre otros, y capaz que, ¿por qué no?, considerar aplicarlas a lo que vendría a ser el ámbito de la ciberseguridad. Se lo preguntaba más temprano, a ver, en términos de regulación, en términos de legislación, ¿cómo está Uruguay si lo comparamos a nivel regional o global? A nivel de ciberseguridad. Exacto. O de datos. Y de seguridad, bueno, ahí lo comparto también con Ever, porque digamos que el experto acá es él, no soy yo, pero Uruguay ya tiene una estrategia de ciberseguridad a nivel nacional. Ahora, en rendición de cuentas, va a seguir trabajando arduamente en ese aspecto. Y bueno, tienen sectores específicos, más allá de recomendaciones. Por ejemplo, no sé, para decir una, recuerdo en 2019 que AGESIC trabajó en recomendaciones para todo lo que eran esto de Internet de las cosas, o sea, dispositivos conectados a Internet. Y se labraron esos consejos, por decirlo de una manera, para la hora de utilizar dispositivos. Ahí no sé si Ever querías agregar algo más. Ahí faltan dos cosas. Una es una ley específica que le comentaba Agustina de ciberdelito, porque lo que está más regulado es ciberseguridad en abstracto. Es un proyecto que tiene media sanción, actualmente está en la Cámara de Senadores y creo que hay intención de votarlo antes de que termine el periodo de gobierno, antes de que termine este periodo legislativo. Y lo otro son normas procesales penales, porque como ustedes saben, los delitos se siguen tratando de la misma manera que los delitos tradicionales. Entonces, la recolección, cadena de custodia y preservación de prueba digital es algo que nosotros estamos trabajando junto con Fiscalía, tenemos un grupo de trabajo, pero sin embargo son algunas normas que estarían faltando en el Uruguay para cómo proceder ante la recolección, preservación y cadena de custodia de esto. Tú sos periodista y lo has visto. Las cosas van, vienen, entran, salen. Y la destrucción también, ¿no?, de la información. Bien. Vamos con una para César.
César, ¿hay organizaciones que estén menos expuestas que otras a posibles ciberataques? Y en realidad todo que esté usando tecnología conectada a Internet está expuesto, pero sí hay posibles blancos de ciberataques más importantes que otros en el sentido de, bueno, si es una empresa, por ejemplo, grande, financiera, los ciberatacantes saben que, bueno, que maneja dinero, entonces es como un objetivo interesante. Cuando pusiste el ejemplo de los 25 millones, ahí atrás decíamos, no puede ser, y apareció enseguida el titular de CNN, o sea, esto pasa. Sí. Y después, bueno, hay empresas tal vez que, no sé, una empresa que hace tuercas, tal vez no está menos expuesta porque no es un objetivo interesante para los que realizan ciberataques. Pero hoy en día es también lo que se está dando que las empresas que están más expuestas por lo general son las que más invierten, más si está en el sector financiero, ¿no? Esto ya viene hace muchos años y hay otras empresas también que hacen lo mismo, porque saben que tienen mucho que perder. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que se está atacando la cadena de suministro, o sea, yo tengo una empresa importante, está bastante asegurada, invierto bastante en ciberseguridad, pero tengo varios proveedores de tecnología, de distintas cosas. Pero esos proveedores no necesariamente están bien protegidos, bien asegurados. Entonces lo que están haciendo ahora los cibercriminales es atacar la cadena de suministro para llegar al último objetivo. O sea, yo como cibercriminal tengo objetivo de esta empresa financiera, pero sé que no puedo entrar ahí porque es muy segura. Entonces voy y hackeo a un proveedor de esa empresa que esa empresa tiene acceso legítimo porque le provee cierta tecnología o ciertos servicios. Entonces eso se está dando muy seguido últimamente con grandes hackeos que ha habido a nivel mundial. Entonces esto también nos hace pensar de que tal vez una empresa que no es muy grande y parece no muy importante, sí tiene clientes importantes que pueden ser blancos de ciberataques, entonces esa empresa sí tiene que invertir también y preocuparse por ser más segura, ¿no? Clarísimo, gracias César. Una para Ever, ¿qué relación tiene la inteligencia artificial con la ciberseguridad en momentos de debate mundial sobre esta tecnología? ¿Cómo está Uruguay al respecto? Yo creo que la relación es muy alta porque inteligencia artificial, a ver, podríamos tener otra jornada de 2 horas sobre esto. Sobre inteligencia artificial. Y claro, porque en realidad también se empezó a mezclar todo. Una cosa es inteligencia artificial, otra es inteligencia artificial generativa, machine learning, son cosas distintas, pero bueno, tratémoslos como todos juntos. Esos son datos, y los datos son los que los malos intentan vulnerar. Y además son motorcitos, como bien dijo César, que se utilizan también a favor de los malos. En ambos casos yo creo que la clave está en que Uruguay esté mirando qué ocurre a nivel internacional en cuanto a cómo el mundo regula. ¿Por qué? Porque, como creo que también lo decía Agustina, imaginemos que la semana pasada yo estaba en mi casa, yo no atiendo números desconocidos. La semana pasada estábamos en una reunión, Uruguay preside ILAC, que son las agendas digitales de Latinoamérica y Caribe, y había unas jornadas en torre ejecutiva. Entonces me estaba duchando, salgo, llamada de un teléfono argentino, dije ser alguien del evento. Atiendo y me habla un tipo que posiblemente me estaba llamando de la cárcel de Devoto, y me dice, hola, sí, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Quién es? Del servicio técnico de WhatsApp. Digo, mirá, qué bueno. Le digo, Decinos que no caíste para suerte de todos tus contactos en el celular. ah, qué bueno. Le digo, justo, ¿sabes que estuvo un problema? Dice, sí, no, se enchufó con un... Así me hablaba. Se enchufó con un Samsung de noche tu cuenta y te la tengo que dar de baja, me tenés que dar la clave. Le digo, claro, ya te la doy. No voy a decir cuál fue la clave que le di, porque me quedaría mal ante este... Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Y es real. Les puedo mostrar, si quieren, les doy el número si hay algún hacker malo y le puede pegar de paso. La regulación nacional tiene una limitación muy importante, porque esta persona me estaba llamando de Argentina. Uruguay no puede perseguir un delincuente en Argentina, como lo sabemos todos. Entonces, ¿cómo puede eventualmente empezar a perseguir estas cosas? Con colaboración, coordinación y con tratados internacionales. Algo parecido pasa con la inteligencia artificial. ¿Somos capaces de limitar o de prohibir determinadas cosas que proveen 4 o 5 empresas en el mundo hace 20 o 30 años y que pacíficamente las usamos? A ver, la potencialidad sí. Ahora, es lo que hablábamos hoy. ¿Queremos eso? Yo creo que en cuanto a seguridad, además, hay otro tema. Esto es como el seguro del auto. Y querer contratar el seguro después que chocaste. Si no tengo seguro, voy a contratar ahora. No te van a dejar. Ahora, imaginen que yo les regalo $50.000 a cada uno.
divertidísimo comprarse un auto, pero pagar $50.000 en 4 años de seguro no le divierte a nadie. Esto es lo que pasa en el mundo real en cuanto a la seguridad. No vende la ciberseguridad. Lo que vende es tener un frontend divino, cosas que se muevan, lo que fuera. Y nadie, o sea, empiezan a invertir después que se tuvieron el accidente. A modo de ejemplo, en Uruguay, 9 de cada 10 empresas, según un relevamiento que hicimos, les parece súper importante la ciberseguridad. Ahora, solo 6 de cada 10 tienen algún tipo de indicio vinculado a algún oficial o alguna empresa de ciberseguridad. Volviendo al tema y aportando algunos datos más. El año pasado, sobre junio-julio, está en Financial Times, por si después lo quieren buscar o quieren ver la fuente. En Europa se reunieron todos los CISOs, los encargados de seguridad de las empresas, sobre todo privadas y también parte del sector público, porque España tiene una especie de AGESIC pública donde la gente puede denunciar que se llama INCIBE. Entonces, los resultados que dieron ahí era que por año hay 90.000 millones de incidentes, que si la economía, si los ciberdelincuentes se juntaran todos, serían la tercera economía después de Estados Unidos y China, y que las empresas privadas europeas demoran 7 meses en darse cuenta que tienen a alguien viviendo adentro y 3 meses en empezar a remediar, mientras que los delincuentes cambian la estrategia en 3 días. Hay que estar muy atento a la discusión internacional, ver por dónde va, colaborar, cooperar, y ahí meto de vuelta lo de IA, que me parece súper importante y que se conecta, lógico, que se conecta en todos los sentidos. Gracias, Eber. Una para Jorge. ¿Cómo tienen pensado instrumentar el plan de educación en ciberseguridad? Bueno, lo del título no es coincidencia, ¿no? Es decir, lo que buscamos acá, y creo que es un factor común de todos los que expusieron y dijeron algunas cosas, es que queremos generar conciencia. La generación de conciencia empieza con esto, pero también a sugerencia de César y del equipo que hemos estado armando toda esta movida, lo que queremos hacer es llevar esto, digamos, lo más dentro de la educación pública posible, ¿sí? Entonces, como había comentado al comienzo, hoy tenemos un expediente presentado en la ANEP, surgirá o no, bueno, veremos. Pero lo que sí vamos a hacer es, a través de reuniones presenciales, donde contaremos con la presencia de César y de otros actores importantes en el tema. De hecho, si a alguno le interesaría participar y desea colaborar con algún tema que domine en este aspecto, en la página de NetGate se pueden anotar y los contactaremos como para que nos den una mano, porque de eso se trata. Solo no podemos. Lo malo, como decía Eber, tienen un dinamismo tan grande que los tenemos que enfrentar de alguna manera de a muchos. Entonces, los que se quieran sumar, bienvenidos sean, pero la idea es esa, es generar instancias presenciales con gente que está muy capacitada en este asunto e ir generando, de hecho ya tenemos los 9 primeros videos que se van a lanzar entre abril o mayo, hay un tema ahí ya tenemos el guionado y lo demás, estamos confeccionándolos, y eso también va a ser otro medio de educación. Jorge, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a los 4. Siguen llegando preguntas. Por una cuestión de agenda vamos a cerrar acá, pero sí los invito a que cuando ellos bajen, ustedes puedan acercarse y conversar directamente con ellos y plantearles las consultas, porque están llegando muy buenas reflexiones y también interrogantes para hablar con ellos. Eber, Jorge, Agustina, César, muchísimas gracias. Este aplauso es para ustedes. Gracias a todos. Los invitamos a sumarse al auditorio y ahora vamos a seguir adelante con el sorteo. Lo prometido es deuda. Esto es simplemente un agradecimiento de nuestra parte por habernos acompañado en la mañana de hoy. Les recuerdo, vamos a sortear un Samsung Galaxy S24, un Honor 90, un Xiaomi Redmi 12 y un Motorola G14. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes se registraron, tenemos sus datos, vamos a sortearlo, ustedes lo van a ver aquí y se van a ir asignando. Lo que sí les voy a pedir es que se acerquen al escenario para recibir el regalo, para recibir el celular, y también aquellas personas que están en la sala Idea Vilariño, que nos están mirando y que no pueden estar en el auditorio, que también se acerquen. Vamos a empezar con el primero, el Samsung Galaxy S24. Dejamos correr los números. Así sorteamos el primer celular de esta mañana.
Es el 1.310.189, es el mío. No corre, Jorge. Lorena Piña, primera ganadora de la mañana de hoy, 4.332.000, 4-1. Le pedimos que se acerque para Lorena. recibir el celular. A ver si está por acá o si está en la sala Idea Vilariño. Uy, si está en la sala. ¿cómo nos Mientras la enteramos? esperamos, podemos seguir con el siguiente. Bueno. ¿Les parece bien? Tenemos que dar con el premio entregado. Ah, bueno, tenemos que darlo con el premio entregado. Le damos un minuto a Lorena a ver si se puede acercar. ¿Viene por ahí? Lorena Piña, 4.332.004-1, un Samsung Galaxy S24. Seguimos con el siguiente y nos quedamos con los datos de ella para poder hacerle entrega. Seguimos con el próximo sorteo, ¿sí? Un Honor 90. Y volvemos a sortear. Se va conformando el documento de identidad. Juan Martín Gariberti, 5.340.233-8. ¿Lo tenemos por acá? ¿Está allá arriba? Lo esperamos. Ya tenemos 2 ganadores. Muy bien, seguimos adelante con el próximo celular. Sorteamos ahora un Xiaomi Redmi 12 y dejamos correr los números para ver el documento de identidad. Se va conformando. Álvaro Sánchez, 2.545.038-3. ¿Lo tenemos por acá? Ahí se acerca. Álvaro, adelante. Le invitamos a subir y ya le hacemos entrega de su premio. Bienvenido, Álvaro. Trajimos buena suerte esta mañana, ¿eh? Recibimos a Juan Martín también, que se lleva el Honor 90. Bienvenido, Juan Martín. Adelante y felicitaciones. Lorena, adelante. Samsung Galaxy S24. Felicitaciones, Lorena. Y sorteamos ahora el último celular de esta mañana, un Motorola G14. ¿Hacemos correr los números? Se va conformando el documento. Nicolás Stabile, ¿está por acá? Ahí viene Nicolás. 4.375.141-2. Adelante, Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Felicitaciones. Se lleva un Motorola G14 en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de esta actividad, que serán muchas, y podremos reencontrarnos para seguir conversando sobre estos temas. Les recordamos que el libro ustedes lo van a recibir, cada uno de ustedes se lleva un libro para que pueda verlo, leerlo y consultar. Están en los stands afuera, así que no se olviden de pedirlo y llevarlo. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, que tengan una muy buena jornada. Gracias.